Era noviembre de 1992 en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. 5.000 personas llenaban cada asiento del teatro más prestigioso de México, esperando escuchar a Rocío Dúrcal cantar las canciones que habían acompañado sus vidas durante décadas. Afuera del edificio, en las escaleras de mármol que conducían a las puertas principales, un hombre de 85 años, llamado Vicente Márquez, estaba sentado solo. Vestía una chaqueta militar desgastada con parches descoloridos de la Guerra Civil Española, sostenía una taza de lata para limosna, y no estaba pidiendo activamente dinero. Simplemente existía en un espacio que los asistentes al concierto pretendían no ver mientras pasaban en sus elegantes atuendos. 30 minutos antes de que el concierto comenzara, Rocío llegó al teatro y vio a Vicente. Algo en la chaqueta militar, en la postura digna a pesar de las circunstancias, en el hecho de que era claramente español como ella, la detuvo en seco. En lugar de entrar directamente al teatro, Rocío caminó hacia Vicente y se arrodilló junto a él en las escaleras de mármol en su elegante vestido de concierto. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos se convirtió en una de las historias más poderosas en la carrera de 50 años de Rocío. No sobre cantar, sino sobre ver. Esta no es una historia sobre caridad o generosidad o incluso sobre fama. Esta es una historia sobre reconocimiento, sobre recordar de dónde vienes cuando el éxito te ha llevado lejos, y entender que la dignidad humana importa más que cualquier programa de concierto. En 1992, Rocío Dúrcal era una de las artistas más exitosas de la música en España. Había pasado de ser una actriz infantil en España a convertirse en una leyenda de la música en México, cantando rancheras con tanta autenticidad que los mexicanos la consideraban una de los suyos. Pero el éxito no había borrado sus recuerdos de España, de crecer durante los años difíciles después de la Guerra Civil, de entender lo que significaba luchar, sobrevivir, reconstruir. Esos recuerdos la mantenían conectada a tierra de maneras que muchas estrellas perdían después de décadas de fama. Vicente Márquez había estado entre las miles de personas que huyeron de España después de la Guerra Civil. Había luchado por la República, había perdido esa guerra, y había pasado los últimos 50 años en México, primero como refugiado, luego como trabajador, finalmente como anciano sin familia ni recursos. Había trabajado en fábricas, en construcción, en cualquier lugar que contratara a un español con acento que nunca aprendió a disimular completamente. Había enviado cada peso que podía de vuelta a España en los primeros años, tratando de ayudar a la familia que había dejado atrás. Para cuando esa familia se reunificó o murió, Vicente no tenía nada guardado para sí mismo. A los 85 años, Vicente vivía en una pensión compartida con otros ancianos, sobreviviendo con una pequeña pensión que apenas cubría alojamiento y comida. No tenía hijos, su esposa había muerto una década antes, y sus amigos veteranos estaban casi todos muertos o en circunstancias similares. Pero Vicente mantenía su dignidad de maneras pequeñas. Se afeitaba cada mañana. Mantenía su chaqueta militar limpia aunque estaba desgastada. Se sentaba derecho incluso cuando pedir limosna. No podía controlar sus circunstancias, pero podía controlar cómo las enfrentaba. La noche del concierto de Rocío, Vicente no había planeado estar allí, pero la pensión estaba fría y ruidosa, y había escuchado que habría un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Pensó que tal vez podría sentarse afuera y escuchar algo de música a través de las puertas. Recordar tiempos mejores cuando podía permitirse asistir a eventos culturales. Así que había caminado los 3 kilómetros desde su pensión, sus viejas rodillas protestando con cada paso, y había encontrado un lugar en las escaleras donde podía descansar y tal vez escuchar algo de belleza. La gente pasaba junto a él, algunas personas dejando caer monedas en su taza sin mirarlo, la mayoría ignorándolo completamente. Vicente estaba acostumbrado a la invisibilidad. Los ancianos pobres se vuelven invisibles en ciudades que celebran juventud y éxito. Él no se ofendía, simplemente se sentaba, recordando canciones españolas de su juventud, esperando escuchar lo que pudiera del concierto cuando comenzara. Entonces llegó Rocío. Su auto se detuvo frente al Palacio de Bellas Artes, y ella salió, una mujer de 51 años vestida con un hermoso traje tradicional mexicano, rodeada de asistentes y personal de seguridad. Se suponía que debía caminar directamente hacia la entrada de artistas, llegar a su camerino, prepararse para la actuación. Pero mientras subía las escaleras principales, vio a Vicente.
Algo en él la hizo detenerse. Tal vez fue la chaqueta militar con sus parches españoles descoloridos. Tal vez fue la forma en que se sentaba, derecho, digno a pesar de pedir limosna. Tal vez fue simplemente que en medio de toda la prisa y la importancia de una noche de concierto, ella vio a un ser humano donde otros habían visto solo un obstáculo. Rocío se desvió de su camino planeado y caminó directamente hacia Vicente. Su personal la siguió, confundido. Los asistentes al concierto que subían las escaleras se detuvieron, reconociendo a la estrella pero sin entender por qué se dirigía hacia el hombre sin hogar en las escaleras. Rocío llegó a Vicente, y hizo algo que chocó a todos los que observaban. Se arrodilló junto a él en las escaleras de mármol en su elegante vestido de concierto. «Buenas noches, señor», dijo Rocío suavemente. «Soy Rocío». Vicente levantó la vista, confundido, sin entender al principio por qué esta elegante mujer le estaba hablando. Entonces la reconoció. ¿Cómo podría no hacerlo? Su voz había sido omnipresente en México durante 30 años. «Señora Dúrcal», logró decir, su voz ronca por la sorpresa y la emoción. «Perdóneme, yo no debería estar aquí. Yo solo. Usted es español», dijo Rocío, notando su acento. «¿De dónde?» «Madrid, señora. Hace mucho tiempo». «Yo también soy de Madrid», dijo Rocío, sonriendo con calidez. «¿Cuándo vino a México?» Vicente, abrumado por esta tensión, respondió honestamente. 19 después de la guerra. Fui soldado por la República. Cuando perdimos, muchos de nosotros huimos. Rocío tocó la chaqueta de Vicente suavemente. «¿Estos son sus parches?» «Sí, señora. De la guerra. Es lo único que me queda de esos años». El personal de Rocío estaba nervioso ahora. El concierto estaba programado para comenzar en 30 minutos. Ella necesitaba llegar a su camerino, prepararse a hacer sus vocalizaciones. «Rocío», susurró su asistente. «Necesitamos entrar. El teatro está lleno. El programa». Rocío levantó la mano, silenciando gentilmente la interrupción. Se volvió hacia Vicente. «Señor, ¿cuál es su nombre?» «Vicente Márquez, señora». «Vicente, ¿ha cenado esta noche?» Vicente sacudió la cabeza, avergonzado. «No importa, señora. Estoy bien». No está bien», dijo Rocío con firmeza pero con amabilidad. «Y no va a sentarse aquí afuera. Va a venir adentro. Va a ver el concierto, y después va a cenar conmigo». Vicente pensó que había entendido mal. «Señora, yo no puedo. No tengo boleto. No tengo dinero para...» «Es mi invitado», dijo Rocío. Se puso de pie, y extendió su mano hacia él. «Por favor, me honraría que viniera adentro». Vicente tomó su mano con la suya temblorosa, dejando que ella lo ayudara a ponerse de pie. Sus rodillas protestaron, pero se mantuvo erguido, manteniendo la postura militar que había aprendido hace más de 50 años. Rocío se volvió hacia su persona. «Por favor, asegúrense de que el señor Márquez tenga el mejor asiento disponible. Frente centro, donde pueda verlo cuando cante». El personal intercambió miradas, pero sabía mejor que discutir cuando Rocío había tomado una decisión. Uno de ellos gentilmente guió a Vicente hacia la entrada, mientras Rocío finalmente se dirigía a su camerino. Pero antes de irse, se volvió hacia el pequeño grupo de personas que habían presenciado este intercambio. «Ese hombre», dijo Rocío, su voz llevando más autoridad que emoción, «luchó por la libertad de España. Perdió esa guerra. Perdió su país, vino a México con nada y construyó una vida aquí. Esta noche, cantaré para él. Todos cantaremos para él, y cualquiera que tenga un problema con eso puede irse ahora». Nadie se fue. En cambio, algo se extendió a través de las personas en las escaleras, un entendimiento de que acababan de presenciar algo importante. Dentro del teatro, la noticia se extendió rápidamente. Rocío Dúrcal había invitado a un veterano sin hogar de la Guerra Civil Española adentro. Había retrasado su entrada al teatro para hablar con él. Lo había honrado públicamente. Vicente fue llevado a la primera fila, centro, el mejor asiento de la casa. Personas a su alrededor lo miraban con curiosidad y respeto. Su chaqueta militar desgastada se destacaba entre los trajes elegantes y vestidos de gala, pero nadie lo miraba con desdén. La acción de Rocío había transformado su presencia de vergonzosa a honrada. El concierto comenzó 40 minutos tarde,
pero nadie se quejó. El público había escuchado lo que sucedió afuera, y entendían que algunos retrasos valían la pena. Rocío caminó al escenario bajo aplausos atronadores. Se veía compuesta, profesional, lista para actuar. Pero antes de cantar, se dirigió al público directamente. «Buenas noches», dijo Rocío, su voz clara y cálida. «Gracias por su paciencia esta noche. Antes de comenzar, quiero presentarles a alguien». Ella señaló a Vicente en la primera fila. «Este es el señor Vicente Márquez. Es español, como yo. Luchó en la guerra civil. Perdió esa guerra pero no perdió su dignidad. Vino a México, y ha vivido aquí durante 53 años. Esta noche, este concierto es para él». El teatro estalló en aplausos. Vicente, abrumado, trató de hacerse más pequeño en su asiento, avergonzado por la atención, pero las personas a su alrededor estaban aplaudiendo no con lástima sino con respeto. Rocío esperó a que el aplauso disminuyera, luego habló de nuevo. «Voy a comenzar con una canción que Vicente tal vez recuerde de España. Una canción de antes de la guerra, cuando las cosas eran diferentes. Esta es para todos los que dejaron su país pero nunca olvidaron de dónde venían». Ella comenzó a cantar una canción española tradicional, una que los refugiados de la guerra civil habrían conocido, una canción sobre añoranza y memoria. Su voz llenó el teatro con ternura que iba más allá de la técnica. Mientras cantaba, miraba directamente a Vicente. Él estaba llorando abiertamente ahora, lágrimas corriendo por su rostro meteorizado. La canción lo había transportado décadas atrás, a un tiempo antes de la guerra, antes de la pérdida, cuando todavía tenía un país y un futuro. Cuando la canción terminó, no hubo aplauso inmediato. El público estaba procesando la emoción de lo que acababan de presenciar. Entonces alguien comenzó a aplaudir, lento y deliberado, y otros se unieron hasta que todo el teatro estaba de pie, aplaudiendo no solo a Rocío, sino a Vicente, honrando a un anciano que había sobrevivido más de lo que la mayoría de ellos podría imaginar. El resto del concierto procedió con Rocío cantando sus canciones más queridas, pero periódicamente miraba a Vicente, asegurándose de que estuviera bien, conectándose con él de maneras que el público podía sentir, pero no completamente entender. Durante los intermedios, personas en el público buscaban a Vicente para agradecerle por su servicio, por su sacrificio. Algunos le daban dinero, que él trataba de rechazar, pero finalmente aceptaba con gratitud y dignidad. Después del concierto, Rocío cumplió su promesa. En lugar de asistir a la recepción posterior al concierto, con patrocinadores y bibis, cenó con Vicente en un restaurante tranquilo cerca del teatro. Hablaron durante horas, sobre España, sobre la guerra, sobre cómo México los había recibido a ambos, sobre memoria y pérdida, y supervivencia. Rocío escuchó más de lo que habló, honrando la historia de Vicente dándole espacio para contarla. Antes de que la noche terminara, Rocío había hecho arreglos discretos. Vicente sería trasladado de su pensión a una instalación de vida asistida más agradable. Sus gastos médicos serían cubiertos. Recibiría un estipendio mensual que complementaría su pequeña pensión. Nada de esto fue anunciado públicamente. Rocío simplemente se aseguró de que se hiciera, contactando organizaciones que ayudaban a veteranos ancianos, asegurándose de que Vicente tuviera dignidad en sus últimos años. La historia del gesto de Rocío se extendió a través de la comunidad española en México, luego más allá. Se convirtió en leyenda, contada y recontada como ejemplo de compasión genuina de celebridades. Pero lo que hizo que la historia perdurara no fue solo la generosidad de Rocío, fue el reconocimiento que ella había visto a Vicente cuando otros lo habían ignorado, que había honrado su servicio públicamente cuando la sociedad lo había olvidado, que había entendido que la dignidad importa independientemente de las circunstancias. Vicente vivió otros 4 años después de esa noche. Habló frecuentemente sobre el concierto, sobre cómo Rocío lo había tratado no como caridad sino como un igual digno de respeto. Cuando murió en 1996, su funeral fue atendido por docenas de personas, otros veteranos españoles, trabajadores de la instalación de vida asistida, y representantes de la oficina de Rocío, que vinieron a rendir sus respetos. Rocío, de gira en ese momento, envió flores con una nota para Vicente, que nunca perdió su dignidad. Gracias por recordarme lo que realmente importa.
Años más tarde, cuando los periodistas le preguntaban a Rocío sobre esa noche, su respuesta era siempre breve. Vi a un español que había dado todo por su país y fue olvidado. No podía caminar junto a él sin reconocer ese sacrificio. No era caridad, era respeto. Pero las personas que estuvieron en ese concierto cuentan una historia más completa. Hablan sobre cómo la acción de Rocío transformó toda la velada, convirtiendo lo que habría sido un concierto estándar en algo sagrado. Hablan de ver a Vicente llorar durante las canciones españolas, de cómo 5.000 personas fueron testigos de la restauración de la dignidad de un hombre. Hablan de aprender que la verdadera grandeza no es sobre talento o fama, es sobre ver a las personas que otros han decidido son invisibles. Hoy, cuando las personas hablan sobre el legado de Rocío Dúrcal, mencionan su voz hermosa, sus canciones icónicas, su puente entre España y México. Pero aquellos que entienden quién era ella realmente mencionan momentos como este, cuando detuvo su propio concierto para honrar a un anciano olvidado, cuando eligió dignidad humana sobre programa de entretenimiento, cuando recordó a todos que antes de ser estrella, era una mujer española que entendía lo que significaba luchar y sobrevivir. Si esta historia te conmovió, si te recordó ver a las personas que la sociedad ha decidido ignorar, considera suscribirte y compartir. ¿Has presenciado alguna vez a alguien honrando la dignidad de otro cuando todos los demás miraban hacia otro lado?